el aumento de mis reinos, cuanto el aumento de la fe católica y de la religión cristiana. Y Dios premia, Dios compensa esta entrega generosa, filial y pía de San Fernando, puesto que Dios le concede las victorias humanas y las victorias celestes, las victorias en batallas campales, en asaltos de plazas, en largos asedios, las victorias caracterizadas por la rapidez de movimiento, por la prudencia y por la perseverancia, y al mismo tiempo por el talante intrépido de aquellas huestes. San Fernando la nombró a María Santísima capitana y reina de sus tropas. Se dedicó a practicar austeras penitencias y largas oraciones, y se proclamó a sí mismo siervo de Santa María y alférez del apóstol Santiago. A este San Fernando hoy quisiéramos volver también los ojos y pedirle que nos enseñe el secreto del príncipe cristiano, pedirle que otra vez del arzón de tu montura penda la Virgen de las 1000 batallas, que una cantiga por cabalgadura nos ponga en marcha fatigosa y dura, cargado de esperanzas y de agallas, porque el siglo da reces sin alteza, da pastores sin sangre ni certeza de la cruz luminosa del martirio. ¿Acaso pueda entonces tu entereza purificar el barro como el lirio? Pero el príncipe cristiano que estamos elogiando, un auténtico príncipe cristiano hispano-católico, no puede concebir su ministerio si no concibe a la par, y he aquí el otro importantísimo ideal vigente, si no concibe, al Estado como Estado confesional. El Estado no puede ser totalitario, no puede ser omnipresente y absoluto, puesto que sería un Estado típicamente revolucionario. No puede ser tampoco un Estado neutro, permisivista, ausente, pues sería un Estado típicamente liberal. Pero tampoco puede ser un mero administrador ni un rígido cancerbero. El Estado tiene un rango moral, tiene una cualidad ética. El Estado debe promover y confesar la religión verdadera, que es la religión católica, apostólica y romana. Y conforme a las enseñanzas de los pontífices, la Iglesia y el Estado deben distinguirse, pero no separarse ni divorciarse. Son dos cosas distintas, ciertamente, dice León XIII, pero unidas y convergentes, unidas jerárquicamente en la primacía de lo eterno sobre lo temporal, de la Iglesia sobre la sociedad política, de Dios sobre el hombre. Ni la confusión de poderes de los antiguos estados paganos, no el césaropapismo o el papo-cesarismo, ciertamente que no, pero tampoco la separación de poderes, error de la modernidad aceptado por tantos católicos, error grave, consecuencia del triunfo de las ideologías liberales y marxistas. El Estado, decía ese príncipe católico que fue Oliveira Salazar, es el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Quiero decir entonces que en este ideal hispánico el Estado no puede proclamar, como se proclama en nuestros días, la libertad de cultos o la libertad religiosa, como si fuera una ley natural. No puede convertir en tesis lo que es apenas una hipótesis o una conjetura. No puede convertir en medida ordinaria lo que sería una medida extraordinaria para salvaguardar la práctica de la religión verdadera. El Estado está obligado a defender, a respetar, a preservar y a profesar la religión verdadera. Por eso, la España de los Reyes Católicos arrojó a los moros y expulsó a los judíos. Y por eso los Austrias combatieron con la doctrina y con las armas a la herejía protestante. Y por eso teníamos, para defendernos de las tentaciones del espíritu, el Tribunal de la Santa Inquisición. Así como un príncipe cristiano no puede ser ajeno al modelo del Estado confesional, tampoco un príncipe cristiano puede dejar de sentirse movido, y movido precisamente en política, por el valor de la caridad. Hemos de decirlo también porque este principio se ha olvidado. La justicia, enseña Santo Tomás, sin misericordia es cruel. La justicia sin caridad es cruel.
y la política necesita, como necesita el príncipe cristiano, asegurar la justicia, practicar la justicia, ejercer la justicia. Si no hay caridad y si no hay misericordia, no puede haber edificación de una auténtica política cristiana. Pero la caridad se pierde por el pecado. El pecado es falta de amor, y el pecado separa, divide y aísla, enfrenta al hombre con Dios y con el prójimo. Donde hay pecado no hay caridad, donde no hay caridad no hay justicia plena, y donde no hay justicia plena no hay política. No puede haber entonces verdadera política sin justicia, sin caridad, sin verdad y sin sacrificio. Obra de caridad, precisamente, fue esa legión de mártires que poblaron América durante los siglos del descubrimiento, la conquista y la evangelización. Mártires de todas las órdenes que se llegaron a estas tierras, jesuitas y mercedarios, dominicos y franciscanos. La ley de la caridad, la ley del amor, está naturalmente unida al ideal del príncipe cristiano, y por eso en la concepción tradicionalista de la monarquía ocupa un lugar tan destacado esta ley del amor, que lo llevó precisamente a Wilhelmsen explicando el estilo de vida del carlista, a decir que el carlista se mueve por amor, amor cuyo símbolo más acertado es el Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso a los mártires de esta concepción política así concebida, Torremán gustaba imaginar en el cielo, con sus boinas rojas y la cruz de San Andrés, cantando el Oriamendi con los arcángeles. No podemos olvidarnos en política de la ley del amor. El cuarto ideal, cuya vigencia y urgencia quiero proclamar esta noche, es el ideal de la cruz y de la espada. Ideal que supone la prédica de la necesidad y de la legitimidad de una guerra justa, llevada a cabo y emprendida sin remordimientos ni excusas contra los enemigos de Dios y de la patria. Necesidad y legitimidad de un alzamiento armado y aún del tiranicidio, cuando el gobierno y los gobernantes se corrompen y ponen en peligro el bien común completo de la patria. No basta muchas veces la resistencia pasiva, tampoco la pura resistencia activa legal o de hecho. Hay circunstancias extremas en las cuales se justifica y se legitima el alzamiento armado. Y esta es la doctrina del ideal de la cruz y de la espada, porque aquel que se alza en armas se alza para defender la principalía de Cristo en la tierra, principalía que fue despojada por los ideólogos de la corrupción. Y este ideal también supone predicar la necesidad y la legitimidad de unas fuerzas armadas que sean cristianas y de una iglesia que no tenga temor y temblor en definirse militante y en vivir como iglesia militante. Se trata en concreto, a la luz de este ideal, de hacer de la fe una milicia y de la milicia un servicio a la fe. Precisamente fue el protagonista de una novela sobre el ideal de la cruz y de la espada, llamada El Soldado Cristiano, y cuyo autor es Jerónimo Gracián. Precisamente, digo, fue el protagonista de esta novela el que define espléndidamente este ideal de la cruz y de la espada, y dice así: no quiero defender mi iglesia romana con la lengua, sino con la espada. Dejemos esas disputas y argumentos para los teólogos y cada uno entienda su facultad. Y Dios os libre de tierras donde viene de que los seglares y los soldados arguyen y los eclesiásticos callan. Es común en nuestros días que se haga el elogio de los misioneros en buena hora, adherimos a este elogio, pero se hace este elogio a veces o casi siempre de modo tal que hay un desdoro implícito, cuando no explícito, hacia aquellos que permitieron la acción de los misioneros. Me refiero a los conquistadores. Por eso que, hablando de este ideal de la cruz y de la espada, es que hay que decir que si la Iglesia pudo cumplir su cometido aquí en América, fue porque los poderes terrenos de entonces estaban a su servicio. Si la cruz misionera pudo entronizarse, fue porque primero marchó la espada del conquistador.
Si los apóstoles pudieron sembrar y cultivar la verdad crucificada, es porque contaban con la sombra tutelar de las armas militares españolas. La espada, dirá después Peggy, es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco, pero la espada pasa primero y atraviesa la tierra yerma y la fecunda, y luego entonces aparece la cruz entronizada e izada para que sean todos atraídos hacia ella, como dice el apóstol San Juan. De allí entonces, y a pesar del lodo arrojado contra la memoria de aquellos conquistadores, de allí entonces, y en nombre de este ideal de la cruz y de la espada que queremos repetir con don Manuel Machado, es todo elogio a su valor pequeño. Capitanes de ensueño y de quimera, rompiendo para siempre el horizonte, persiguieron al sol en su carrera, y el mar alzado hasta los cielos montes entre ambas Españas, solo digno cantor de sus hazañas. Todavía, dice Machado, todavía decir Cortés, Velasco o Alvarado contiene más belleza y más poesía de cuanta en este mundo se ha rimado. La misión del cristiano, entonces, a la luz de este ideal de la cruz y de la espada, no puede ser nunca adaptarse a los vaivenes de la decadencia, no puede ser nunca cabalgar las crestas de las olas de los mares del mundo, no puede ser nunca contribuir a forjar la ciudad del demonio, sino contribuir a forjar una historia santa, trascendente y cristocéntrica, una historia en la que por lo mismo los hombres y los pueblos vivan la única libertad posible, la libertad que es hija de la verdad y brota de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es la ciudad de Dios la que debe conformarse a la de los hombres, sino la ciudad de los hombres la que debe trabajar para mayor gloria de la ciudad de Dios. Y en esto consiste el verdadero progreso. El verdadero progreso consiste en regresar como regresó el hijo pródigo a la casa del Padre. El verdadero progreso consiste en cerrar la parábola y en volver a las fuentes originales, primordiales e inaugurales. De allí que si el progreso no consiste en un regreso, valga la paradoja, los progresistas serán, como dice von Hildebrand, los sepultureros del verdadero progreso. Decía Yenta, solo cuando se quiere ser merecedor de una estirpe heroica, se recuerda a los héroes. En el principio y en el fin de la patria están ellos. Solo cuando se quiere ser santo se recuerda la ascendencia divina del hombre. Y bien, a la luz de este ideal que estamos reivindicando, queremos forjar en nosotros mismos, debemos forjar reciamente en nosotros, en nuestros familiares y amigos, en la patria toda, la imagen de un hombre entero, de un hombre izado, de un hombre de pie, un hombre como lo concibió esta tradición española, capaz de consumirse de celo apostólico como San Francisco Solano, capaz de renovar las promesas del bautismo como San Pedro Claver, capaz de predicar cruzadas y combates y quemar las naves como Hernán Cortés, capaz de hacer justicia como Isabel la Católica, de aplacar las herejías como Ignacio, de menospreciar al mundo como Teresa, de ir a la guerra justa como Hernandarias o de soportar los destierros y las penurias con alegría, con risa gárrula y desafiante, como lo enfrentó todo el padre Castañeda. Este ideal de la cruz y de la espada ha sido condensado en una vieja copla dirigida a la Virgen de la Macarena. Ay, virgencita que luces ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces, mira tus tierras amadas, y si hoy destruyen las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. El ideal de la cruz y el ideal de la espada. Y el quinto y último ideal, cuya vigencia y urgencia también queremos proclamar esta noche, es el ideal de la caballería, más que necesario en estos tiempos de felonía y de falsos alineamientos bélicos. Ideal que suponen, y ustedes bien lo saben, una diversidad de atributos concordantes, ya otras veces enunciados y explicados. Pero hay un atributo que tiene el caballero, al cual quiero referirme particularmente esta noche por la necesidad de ese atributo que tenemos todos,
El atributo consiste en batirse y no rendirse jamás. Y yo veo, por poner un ejemplo entre miles, el ejemplo del general Palafox, y verán por qué lo pongo. Este general Palafox tuvo a su cargo la defensa de Zaragoza en 1808 frente a las tropas napoleónicas. El mariscal francés, que era su enemigo, le dirigió un ultimátum pidiéndole que se rindiera con solamente 2 palabras, blasonando de laconismo. Paz y capitulación, le dijo el francés, y Palafox le contestó guerra y cuchillo. Y como insistiera el francés, entonces viene la frase tan conocida y tan célebre de Palafox: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Allá en Zaragoza todavía se conserva una calle que recuerda la memoria de Palafox, y todavía repiten los habitantes de Zaragoza aquella consigna que está para don Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Siempre, siempre habrá entre las tumbas una lengua que grite: Zaragoza no se rinde. Pero 174 años después de esta gesta, y ahí el ejemplo puesto del general Palafox, un argentino, un criollo de ley, el sargento Perro Cisneros, en las Islas Malvinas, fue capaz de repetir la misma consigna hispánica, católica, del general Palafox: no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Y si en España y en Zaragoza se recuerdan los versos de don Pérez Galdós, pues aquí en la Argentina ya anda circulando una samba que le canta al Perro Cisneros. Dicen que en las Malvinas queda un bastión, dicen que se oyen voces salir clareando, son los muertos que forman el escuadrón, es el Perro Cisneros que está peleando. No sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Queda al fin entonces una última pregunta por hacernos. Después de esta enumeración imprecisa y breve, si se quiere, incompleta, de los ideales vigentes y urgentes de la hispanidad, ¿qué es? ¿Qué es la hispanidad que nosotros defendemos como madre? ¿Qué es la hispanidad por cuya defensa hemos salido en este libro a cruzar espadas contra el mundo? Digamos por lo pronto lo que no es. No significa esta defensa ninguna tutela foránea, ninguna extranjería, ninguna subordinación a poderes ajenos, ningún españolismo moderno o posmoderno, ninguna minoridad, como bien dice Ernesto Palacio. Tampoco significa esta defensa negar lo autóctono, o negar lo telúrico, o negar lo vernáculo, puesto que bien sabemos que todo esto ha sido el recipiente apto para recibir lo recibido, para recibir la universalidad de la cruz. Seguiremos pensando con Guiraldes en aquello que puso en la boca de don Segundo Sombra: hacete duro, muchacho, hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho de veras no has de aflojar, y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Una imagen platónica de este gaucho que la recibe precisamente porque le viene de España y de la mejor tradición filosófica que la hispanidad recoge y entrega. ¿Qué es la hispanidad? No es una categoría étnica. No defenderíamos una cuestión de localización geográfica o hemisférica o geopolítica. Es por lo pronto un espíritu. Es el espíritu de la cristiandad. Y por ser este espíritu es que no puede desaparecer, aunque desaparezca la raza o aunque desapareciera el territorio. Espíritu que quedó condensado en los versos de Manuel de Góngora: mientras España exista y rece y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un falangista, un requete en Navarra y un cadete en Toledo. Esto es lo que defendemos nosotros cuando defendemos la hispanidad. No es la tierra como agregado de unas cuantas fincas, dice José Antonio Primo de Rivera, ni el soporte de unos intereses agrarios para defenderlos y regatearlos en asambleas públicas, pero es la tierra como depositaria de valores eternos. La austeridad en las costumbres, el sentido religioso de la vida, el habla y el silencio, la solidaridad entre los antepasados y los descendientes. Y es entonces que José Antonio, al describir así la hispanidad, piensa en Castilla, la tierra absoluta bajo el cielo absoluto,
ese cielo tan azul, tan sin celaje de sombras terrenas, que se diría que es blanco de tanto azul. Allí lo elogiaba José Antonio Castilla, y aquí Manuel Gálvez en el solar de la raza, cuando dice nuestro ilustre escritor: Castilla es la clave para la comprensión del alma española. Y allí otra vez en España Eugenio Montes, diciendo de Castilla que existió desde siempre, antes de la sirena, del pámpano y la rosa, en el nombre del Padre que fizo toda cosa, fueron en el principio el silencio y Castilla. No defendemos entonces una cuestión ideológica, sino teológica, no un problema, sino un misterio, no una situación, sino una condición. Defendemos la fe fundacional y confesional, el origen, la misión y el destino, la vocación, la prosapia y la estirpe de la patria. No somos un pueblo de recién venidos, no somos protagonistas de una historia joven, corta o reciente. Procedemos del 8º día de la creación, como ha dicho Agustín de Foxá, el soneto en las selvas y entre serpientes Cristo. Tendrá un 8º día desde hoy la creación, pues navegó la historia por un mar de imprevistos, y al azar de 3 velas van Fray Luis y Platón. Somos los descendientes directos de este 8º día de la creación, y por eso tenemos una genealogía que trasciende el mayo de 1810 y aún otras fechas similares, correlativas o anteriores o inmediatamente posteriores. Somos los hijos del 8º día de la creación, y podemos decir nosotros, en virtud de la comunión de los santos, sin la cual no se entiende a la política, como afirmábamos al principio, podemos decir nosotros de Agustín de Foxá para España. Para ganar España hay que decir cual Cristo: virreinos de otro mundo, no levantar las hoces, ni prometer al cuerpo paraísos terrenales, porque en España surgen de los sepulcros voces, y hay un destino claro colgado de los cielos, porque hay genealogías, estirpes, oraciones, porque el niño que nace ya tiene 2000 años, y mandan con un gesto de reyes sus pastores. La hispanidad que defendemos quedó retratada también y bellamente en aquellas palabras que pronunció el Papa Juan Pablo II frente a la estatua de la Virgen María en la gruta donde Pelayo inició la Reconquista. Arrodillado y conmovido, dijo en aquella ocasión el Papa: Covadonga es una de las primeras piedras de Europa. En el reino de Asturias se halla el verdadero origen de la nación española, la nación cristiana nacida en estas montañas, de origen a un estilo de vida y a una existencia inspirada en el Evangelio. Nuestra defensa entonces de la hispanidad es la defensa de la España eterna, la de Recaredo y Pelayo, la de Moscardó y la de Alcázar, la de las armaduras herrumbrosas y la del cara al sol cantado con la camisa nueva bordada en rojo ayer. Es la España de los cantares de gesta y de romancero, la de Covadonga y la del Cid, la España del almirante Cervera, que un día despidió a sus hombres, vestidos todos con el uniforme de gala, porque sabía él y sabían todos que iban a morir por Dios y por la patria, y les dijo entonces: no hay momento más oportuno para usar este uniforme que aquel en el que todos vamos a morir por Dios y por España. Esta es la hispanidad que nosotros defendemos como madre. Una vez más, la síntesis la tienen los poetas. José Santos Chocano en Perú ha hecho esta síntesis para nosotros. Tú sí que eres grande, España romancesca y luminosa. Tú eres la fe que el corazón expande, tú la esperanza que en la fe reposa, y tú la caridad que por doquiera va prodigando su alma generosa. Grande fue tu ideal, grande tu sueño, tan grande fuiste en la cristiana era, que el mundo antiguo resultó pequeño, y para ti se completó la esfera. Los poetas son una vez más los que definen las cosas y los que la definen en la historia. Por eso también José María Pemán nos ha definido la hispanidad que nosotros defendemos y reivindicamos como madre. Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, dice Pemán, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad el pensamiento que es claridad en Trento y es amor en Teresa,
cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Hablábamos antes del ideal de la caballería, recordarán ustedes el quinto ideal que mencionamos. Pues caballero entre caballeros fue el Cid Campeador, arquetipo de la hispanidad y modelo para nosotros los criollos. Hay un clásico y un hermoso poema de Manuel Machado con el cual queremos cerrar estas palabras, porque en este poema se encierra el espíritu de la hispanidad, el espíritu de estos ideales, bienes y valores que los españoles antiguos encarnaron, y porque en este poema, verán ustedes, se encierra el drama de la patria y la esperanza de su recuperación. Es un poema de don Manuel Machado, en el cual se narra el destierro del Cid y las peripecias de los pocos fieles que lo acompañaban. Dice Machado: el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo, nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol, el aire abraza a los terribles golpes de Corronto. Una voz pura de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en sus ojos lágrimas. Ora pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas. En nuestro mar, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y gime sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible grita: en marcha. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro el Cid cabalga. Y aquí les decía nuestra situación: mal gobernados estamos, por malos y gobernantes pésimos que han desterrado a los buenos, como desterraron al Cid con sus 12 pares. Mal gobernados estamos con gobernantes que han arruinado la casa, que han sembrado de sal los pobres campos que mi padre trabaja. Y la patria es hoy para nosotros esa voz pura de plata y de cristal quebrada por el llanto. La patria es hoy para nosotros esa niña muy débil que yace en el umbral, ese rostro asustado que calla sin gemido. Pues entonces, que recorra este clamor de niña nuestros diezmados escuadrones, que marchemos aún con los diezmados escuadrones a la reconquista de la patria, que regresemos victoriosos a socorrer en el umbral, a recoger a la patria en el umbral. En marcha entonces, polvo, sudor y hierro, en marcha por la patria, en marcha digo, porque solo importa marchar hoy, solo importa llevar el juramento al galope tendido, afilando tacuaras y cuchillos, arrollando los lazos ramaleados, solo contra el viento, solos en el invierno, solos como los hombres de pelea, en marcha, polvo, sudor y hierro, en marcha por la patria, camaradas.